a todos los empresarios que quisieran venir. Hay gente que lo va a seguir por directo a través de la plataforma y se va a grabar, va a quedar grabado, por tanto luego subiremos a la plataforma. De hecho, estábamos hablando que muchas de los candidatos que han pasado estamos viendo que hay visualizaciones a posteriori. Hoy vivimos en un mundo ciber y por lo tanto la gente aprovecha en otros momentos para ver las intervenciones o ver las propuestas de todos los candidatos. Se ha hecho de menor a mayor con la última representación por parte de un municipal. Hoy es Ciudadanos y luego, si no me equivoco, falta el Partido Socialista y el Partido Popular. Es el orden de los últimos resultados, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, la idea es un primer tiempo de exposición del candidato, luego 10 preguntas que son los mismos para todos los candidatos y luego, bueno, pues hablar un poco de distintas propuestas de la ciudad. Estos encuentros se enmarca dentro de la independencia y la pluralidad de esta institución, como se hizo hace 4 años. Queremos que sea también un campo donde los candidatos expongan cuáles son sus ideas y sus proyectos para esta ciudad para los próximos 4 años, como así fue hace 4 años, que fue cuando iniciamos este procedimiento, y con las mismas reglas de juego para todos, y con el mismo respeto para todos. Es como un poco. También tenemos la parte del Gobierno de Asturias. Hace unos días estuvo también el candidato Adrián Pumares el lunes, y la semana que viene, creo que recordar, el martes, día 2, estará Ovidio Zapico, por tanto, de Izquierda Unida. Por eso insisto en la pluralidad y en la independencia de esta institución. Bueno, pues nada, darle bien la bienvenida a Luis Pacho Ferreras, una pequeña biografía. Nacido en Oviedo el 7 de julio de 1975, licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo. Desarrolló su vida profesional en el sector de la consultoría de tecnologías de la información y la comunicación. Durante 12 años trabajó en CCS.net, empresa del grupo Yastel, más tarde adquirida por la multinacional holandesa Unic 4. En esta empresa en donde trabaja como consultor y más tarde como director de proyectos. Posteriormente es contratado por otra empresa como manager en proyectos también orientados a la mejora de procesos y arquitectura de negocio, participando en proyectos de transformación organizativa. A finales del 2013 es fichado por el grupo Isastur, retornando a Asturias después de 13 años recorriendo España, 5 años en Cataluña, 6 en Galicia, 1 en Bilbao y 1 en Madrid. En el grupo Isastur dirige el equipo de implementación de sistemas y consultoría interna, participando en proyectos de mejora de procesos y formación en el grupo. En abril del 2014 se afilia a Ciudadanos, coordinando el programa económico para Asturias y siendo elegido en primarias como candidato para la alcaldía de ayuntamiento en 2015, año donde yo conocí a Luis Pacho. Es elegido edil de la corporación donde ejerce la labor de oposición durante 4 años y durante este tiempo también ostenta varios cargos orgánicos en el partido. En el mandato 2019 ejerce las labores de concejal de gobierno, al haber tenido Ciudadanos, quiero recordar, en esas elecciones 5 representantes en el Ayuntamiento de Oviedo y haciendo un acuerdo con el Partido Popular de Gobierno para esta legislatura. Y ha dirigido, como decía, las áreas de participación, distritos, edificios y patrimonio. Pues nada, Luis, bienvenido a esta Cámara de Comercio, que sabes que es tu casa. Gracias. Y a tu disposición tienes la palabra. Bueno, antes de nada, evidentemente, dar las gracias por esta invitación de la Cámara, a Carlos y a toda la Junta Directiva. Daros las gracias a todas las personas que estáis aquí, que nos siguen por los medios digitales. En primer lugar, bueno, me dan esta oportunidad, bueno, este inicio de definirme y de, bueno, pues exponer un poquito la visión que tenemos en Ciudadanos, sobre todo bueno, de lo que es la ciudad, ¿no? Muchos ya me conocéis, todas las caras que veo, bueno, prácticamente son ya familiares. Como ya sabéis, yo llevo 8 años en política. Afortunadamente, todavía he estado más años en la empresa privada que en lo que es la política. He ejercido, como antes comentaba Carlos, mi profesión en la consultoría y como director de proyectos durante 15 años. Y, bueno, pues recientemente he obtenido la certificación de Project Management Profesional del Project Management Institute. Dice un proverbio italiano que
cuando una persona está mucho tiempo utilizando un martillo, tiende a pensar que el mundo es como un clavo. Y en ese sentido yo cumplo un poquito ese adagio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que ha sido mi perfil gestor, mi perfil dentro de consultoría y dentro de lo que es la dirección de proyectos, la he ido aplicando tanto en lo que es la política a la hora de organizar un grupo municipal o un trabajo de control del gobierno, como hice en los primeros 4 años en el ayuntamiento, como en últimos 3 años y pico, no 4, porque bueno, ya sabes las circunstancias como han sido, pero en las concejalías que yo he llevado he tratado de utilizar lo que es esos conocimientos que yo tenía en gestión de proyectos, y he tratado de llevar lo mejor que he podido unas áreas, sobre todo las cuestiones de edificios y patrimonio, bastante complicadas. Es evidente que cuando vienes de una empresa privada, estás acostumbrado a cómo van las cosas en la empresa privada, cuando entras en lo que es la administración pública, tienes, bueno, pues que desaprender algo. Tienes que desaprender para aprender a moverte por el proceloso mundo de lo que son las administraciones públicas, porque ahí las cosas son más lentas, están más regladas, está más encorsetado, ¿no? Así que, bueno, pues el mundo no solo es un clavo, sino que a veces de repente tienes que desaprender el clavo y saber que también hay tuercas. Yo, os digo, me considero una persona metódica, organizada, transparente. Generalmente yo lo digo, yo soy un libro abierto. Lo que veis es lo que hay. Yo no soy una persona, siempre lo digo, soy más jugador de póker porque enseguida se me ve. Cuando algo me disgusta, se nota. Cuando algo me agrada, también. Soy, bueno, ya digo, una persona transparente y, por lo tanto, ya digo, mal jugador de póker y de mus también soy bastante malo. Trabajo bien en equipo. Me considero un líder de los que llaman de perfil servidor. Es decir, yo siempre, bueno, pues he tratado de, en el trabajo en equipo, ser una persona que ayuda a su equipo. No solo que lo lidera o que le dice hacia dónde ir, sino que le ayuda y le trata de resolver problemas cuando hay atrasos. En cuanto a, ya si me permitís, paso a la visión que tenemos de Oviedo. Y en el anterior mandato construimos un programa basado en, vamos a decir, áreas de conocimiento, áreas regladas dentro de lo que es el ayuntamiento. Pero en esta ocasión hemos decidido bajar a otro aspecto, que es el Oviedo a pie de obra, a pie de ciudad. Entonces hemos decidido 7 Oviedos, por así decir. 7 Oviedos desde un punto de vista conceptual. Os voy a citar y explicar un poquitín qué es cada uno de estos 7 Oviedos que nosotros vemos, y veréis también que hasta cierto punto también suelen estar interrelacionados. El primer Oviedo es el Oviedo educativo. El Oviedo como ciudad en la que la educación es muy importante. Oviedo, como decía, ese factor educativo es fundamental en lo que es su definición, y si bien las competencias con respecto a este aspecto del ayuntamiento no son están bastante limitadas, no deja de ser muy importantes. Oviedo tiene necesidades como lo que son la conciliación, las escuelas de 0 a 3, que merecen para nosotros una atención especial, y luego están lo que son los colegios. Los colegios, que sí son una competencia desde el punto de vista del cuidado de su infraestructura, es una competencia municipal, y en la cual, bueno, pues a lo largo de estos años hemos tratado de dar un salto cualitativo organizando mejor lo que son esas partidas de cuidado de los colegios y hacer de los colegios un lugar mejor para los chavales. Pero bueno, como siempre, estas cosas son manifiestamente mejorables. Dentro de poco entrará en vigor un nuevo contrato de mantenimiento de edificios, en el cual, bueno, pues hemos conseguido hacer varias mejoras. También, bueno, están los institutos, que no son una competencia municipal, pero sí es nuestra competencia
pues siempre, bueno, pues esa mejora del transporte público para los estudiantes y esa accesibilidad y las condiciones en el entorno de los mismos. También, evidentemente, no podemos olvidar que Oviedo es una ciudad universitaria, que la universidad forma parte de la identidad de Oviedo y que, bueno, si bien podría la gente detectar que ha habido un deterioro de la relación con la universidad por ese traslado de minas, que la verdad nosotros consideramos que, bueno, es ciertamente, bueno, un manchón dentro de esa relación, sí es cierto que no podemos negar que con la universidad hay que tener una buena relación, hay que recuperarla y hay que ir juntos de la mano en numerosos proyectos que en nuestra ciudad, que luego ya también comentaremos, están ahí, que son tan importantes. También, evidentemente, no podemos olvidar la iniciativa privada dentro de lo que es la educación. Y me fijo en este aspecto la iniciativa del curso de MIR, de esta academia puntera, un referente ya que trasciende las fronteras de Asturias y que cada año rejuvenece nuestra ciudad pues, con estudiantes que acuden a esta academia que bueno, les garantiza un éxito para obtener el MIR, ¿no? Y hacer la especialidad que desean. Y para terminar, en cuestión educativa, tenemos lo que es la Universidad Popular, una universidad que bueno, pues es la educación un poco orientada a lo que son nuestros mayores, ¿no? Y que para ella bueno, pues también queremos dar un espacio. Y luego el segundo Oviedo. El segundo Oviedo, tenéis que tener en cuenta, este orden no es de un orden de importancia, sino que es una cuestión enumerativa. Todos los Oviedos para nosotros son importantes, pero este es especialmente importante. Ya digo, este es el Oviedo como la cultura. Decir Oviedo es inmediatamente asociarlo a la cultura. ¿Por qué? Porque es su alma, es su esencia, es el orgullo de los obetenses. La ópera, el Festival Lírico de Zarzuela, la danza, las jornadas de piano Luis Iberni, la primavera barroca. Tenemos nuestra propia orquesta, que esto no lo tienen todas las ciudades. Es un lujo, ¿no? Tener la Oviedo Filarmonía, que son unos profesionales estupendos. El auditorio, que es sede de la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y cómo no, vamos, dejar a un lado, no puede ser, los premios Princesa, ¿no? Oviedo como principal sede de estos premios que cada año ponen a Oviedo en el mapa mundial. En este mandato hemos ampliado la oferta cultural en Oviedo por parte de Ciudadanos con festivales nuevos como el BESU, innovadores como el Link, orientados a los más pequeños y las familias como el Kafka o la Semana Profesional del Arte, ¿no? Y todo ello en un entorno de oportunidad dentro de nuestra ciudad, como es la fábrica de armas, la fábrica de la Verna, que también saldrá más adelante en otros Oviedos, ¿no? Así pues, con respecto a lo que es la cultura, trataremos de mantener siempre lo bueno, lo que ha funcionado y mejorar todo aquello que se pueda mejorar. El tercer Oviedo es el Oviedo de servicios. Oviedo es una ciudad orientada a servicios y ahí es donde está el comercio, también seña de identidad de nuestra ciudad, y la hostelería, tan importante. Una ciudad, Oviedo, que es una ciudad que acoge visitantes, que acoge turistas, y ahí está, es que el sector turístico es muy importante, es capital dentro de lo que es la ciudad y es clave para el desarrollo económico de Oviedo. Y ahí está otro factor, otro aspecto importante, que tiene que ser destino puntero para lo que sería el turismo congresual o incluso con la creación de ferias y tener un recinto ferial sería, la verdad, estupendo ya para rematar esa ciudad de Oviedo como una ciudad de servicios. Y también quería dar otro aspecto a este concepto de servicios, que es el ser una capital sanitaria, la capital sanitaria de Asturias. Tenemos el Hospital Universitario Central de Asturias y esto hace pues que también seamos destino de muchos asturianos que, por desgracia, tienen problemas de salud, pero evidentemente también sus familiares. El siguiente Oviedo, voy ya por el cuarto, es el Oviedo como un motor económico. Más allá
de lo que es el turismo, evidentemente, con su importancia, es que Oviedo ha de ejercer de motor económico de Asturias. Tiene que aprovechar las oportunidades que se le presentan y para ello, ya digo, es fundamental crear espacios de atracción, de inversión y de empresas. Y en este sentido, La Vega es fundamental. La Vega es esa oportunidad que mandato tras mandato tras mandato tratamos de sacar adelante y que será, ya digo, una oportunidad que yo espero que pronto sea una realidad, pero también reconociendo bueno, pues, que es un proyecto a un plazo relativamente, es decir, no va a ser de hoy para mañana, ¿no? Digo, el convertirlo en ese pensamiento que tenemos, por lo menos desde la parte de Ciudadanos, de convertirlo en una milla de conocimiento o una milla de atracción empresarial con éxito. A este respecto también yo quería decir, como motor económico, que es que Oviedo tiene problemas comunes a Asturias en general. Evidentemente, Oviedo no está encerrada y Asturias le es ajena. Y como digo, no puede fijar todo su futuro en el sector turístico, que ya digo, es evidentemente muy importante, pero bueno, a nosotros o a nadie le gustaría tener una ciudad que se convirtiera en un parque temático, como por ejemplo le ha pasado a una ciudad como Dubrovnik, en el cual ya pues, los habitantes han sido desplazados completamente y absolutamente por los turistas y, pues lo vi documentado hace relativamente poco, ya no hay quien compre una lechuga en Dubrovnik, ¿no? Y como digo, tenemos que, continuando con la cuestión de Oviedo como un motor económico, tenemos que ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes para que no tengan que marchar fuera a labrar su futuro. Y es que yo marché de Asturias, lo comentábamos antes, yo marché para trabajar fuera, como muchos otros, lo hacías ya casi de una manera natural. Tuve la suerte y la fortuna, por eso yo no vuelvo a jugar a la lotería, de retornar a una empresa asturiana, una empresa, además, muy importante, una empresa que la verdad siempre le agradeceré el haberme dado la oportunidad de retornar a mi tierra, pero lo cierto es que después de X años y después de 20 y pico años que tuve que marchar, seguimos teniendo los mismos. Muchos de nuestros jóvenes siguen marchándose y no acabamos de parar esa sangría. En cuanto a Oviedo, pues Oviedo, en cuestión como motor económico, tiene que ser líder del futuro de Asturias, tiene que liderar. Luego, pasando a otro Oviedo, que este es un Oviedo del que la gente a veces se olvida por lo cotidiano, y es que Oviedo tiene otro aspecto, que es que Oviedo es un lugar para vivir. Claro, Oviedo no solo es un lugar en el que la gente pues, disfruta de la cultura, trabaja, estudia, sino que también es una ciudad donde se vive. Y por lo tanto, el ayuntamiento tiene que cubrir las necesidades cotidianas de los ovetenses. Y tiene que ser una dispensadora de servicios efectivos y eficientes. Tiene que ser una administración ágil, eficaz, y tiene que estar, ya digo, bien planificada. Es necesario, ya digo, que los barrios estén bien dotados de todo lo que necesitan. El concepto del Oviedo de los 15, el Oviedo de la ciudad de los 15 minutos, un concepto muy, muy en boga, parece que es un concepto diseñado para una ciudad como Oviedo. Así pues, desde Ciudadanos creemos que no tenemos que hacer obras faraónicas, no creo que sean necesarias, sino que lo que hay que hacer son obras necesarias y sostenibles en base a las necesidades reales de los ovetenses. Ya digo, se necesitan recuperar espacios para el disfrute de los ovetenses, como nuestro barrio histórico, y seguir con la recuperación de otros espacios, más aquellos que, ya digo, son espacios de oportunidad, que todos los conocemos. La Vega, el antiguo hospital, en la zona antigua lo que es la fábrica de gas, etcétera, etcétera. Y luego, ahora, el siguiente Oviedo que os voy a describir, a lo mejor es un poco más polémico. Bueno, polémico, entiéndase. A lo mejor para algunos es polémico, pero para otros no. Aquí es que Oviedo es capital. Y yo aquí utilizo un doble sentido. Oviedo es capital, evidentemente, porque aunque no lo diga el Estatuto de Autonomía, es de facto la capital de Asturias, pero también es capital en cuanto a la importancia
que tiene. Es capital, digo, de Asturias y ejerce como tal con sus obligaciones, pero bueno, a veces creemos, por lo menos desde Ciudadanos, que hemos prescindido un poco de los derechos que podría tener. Que es un auténtico honor para la ciudad ser oficiosamente la capital, pero de manera continua, bueno, siempre cuando salen los presupuestos generales del Principado, siempre son una gran decepción. Y es por eso, ya digo, que por un lado nos gustaría que se diera un paso adelante en cuanto a nuestras obligaciones como capital, pero que a su vez se considerara a Oviedo como capital de manera oficial, pero también, pues ya digo, recibiendo derechos, pero siempre con obligaciones, ¿no? También teniendo lo que son las obligaciones como capital ahí presentes. Porque Oviedo, claro, es un lugar de trabajo de muchos funcionarios. Y como tales, pues, bueno, a lo mejor Oviedo no es la ciudad más habitada de Asturias, pero probablemente a lo largo del día sí es la ciudad en la que más gente hay. Y eso es una cuestión que es importante tenerla en cuenta, porque tenemos que dar todas las facilidades para que estas personas que vienen a Oviedo accedan mejor a su trabajo y puedan hacer más confortable su estancia en la ciudad. Ya estamos llevando a cabo, bueno, pues evidentemente varios proyectos que esperamos que vayan avanzando, como es la nueva entrada a la ciudad desde Gijón, y bueno, pues continuaremos, ya digo, avanzando en esos aspectos. Y el último Oviedo, que es el relativo al bienestar. El Oviedo bienestar, el Oviedo que cuida a las personas y que tiene en cuenta a las personas que tienen cierta vulnerabilidad, de las personas mayores, y que, bueno, pues ahí sí que yo puedo firmar de manera sin ninguna duda, vamos, que hoy en día se gestionan los servicios sociales en el ayuntamiento de una manera muy eficaz. La verdad es que tenemos unos excelentes trabajadores en general en el ayuntamiento, pero sí es de destacar el trabajo de los servicios sociales en el ayuntamiento. Y ya digo, con el pensamiento liberal, nosotros pensamos que a la hora de llevar a cabo lo que son las políticas sociales, no solo hay que, vamos a decir, paliar las necesidades, paliar el malestar de las personas que tienen o que están en una situación de vulnerabilidad, sino que también tenemos que ser proactivos para conseguir que estas personas que están en una situación difícil puedan recuperar el control de su destino. Y estos son los 7 Oviedos que nosotros vemos y que hemos percibido. A partir de ahí estamos todavía desarrollando un programa que sacaremos dentro de una semana. Lo están organizando el grupo de trabajo de estrategia de Ciudadanos. Pero este es el armazón que he querido mostraros en este tiempo, que la verdad no he controlado y no sé si me habré pasado ya del tiempo, pero este es un poquitín la presentación que quería daros. Era orientativo. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Ahora, a continuación, vienen 10 preguntas que vamos a intentar simplificar. A lo mejor alguna se pisa sobre tu parte ya expositiva y, bueno, pues a lo mejor simplificarla, ¿no? Para que luego también dé tiempo a que haya otras preguntas de los distintos colectivos. Nada, bueno, un poco, no pasa nada. No pasa nada. Aquí somos gente flexible. Pido disculpas. No, sobre todo, yo creo que es enriquecedor también, porque luego, bueno, que haya preguntas desde los que nos están siguiendo y también los que están aquí. Adelante, Carlos, con 10 preguntas en 10 minutos. Venga, vamos a tratar de ser rápidos. La primera, pon un adjetivo a Oviedo. Bien, a ver, ya veis que tengo hasta 7, ¿no? Pero Oviedo yo le pondría el adjetivo de capital. Entiéndase, digo, cuando digo adjetivo, en la importancia que tiene Oviedo. Asturias merece una recuperación, tiene que recuperarse, pero esa recuperación tiene que ser con Oviedo liderándola. La recuperación, como hay un dicho que dicen, la recuperación será. Sin Oviedo no va a ser. La segunda, su receta para el progreso y desarrollo económico de Oviedo como base para el bienestar social de los ovietenses. Bien, a este respecto, bueno,
Aquí podríamos empezar a hacer un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades de Oviedo, pero vamos a centrarnos en las oportunidades. La receta es el desarrollo o el aprovechamiento de esas oportunidades que todos tenemos en la cabeza. La Vega, los terrenos del antiguo hospital, la fábrica de gas, el Calatrava, incluso, espacios, ya digo, que, bueno, a falta de tiempo, por ejemplo, ese Calatrava, ¿no? Ese espacio que ha sido desaprovechado durante muchísimo tiempo, bueno, pues tratar de darle un uso y dejarnos de discusiones bizantinas, de galgos o polémicos, de si daciones o lo que sea. A la gente lo que le importa es que a ese espacio se le dé. Por ejemplo. La tercera, yo cada vez que la hago, yo digo, esto es el programa electoral, pero hay que hacerlo muy escueto. Sí, Sus propuestas más inmediatas y su mejor idea. Lo más urgente y lo más importante. Mira, a lo mejor aquí ahora la gente lo que espera es ahora te va a contar que vamos a hacer una infraestructura alucinante o que vamos a hacer Pero es que lo urgente y importante en el ayuntamiento es arreglar el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento hoy en día, y yo lo he podido comprobar a lo largo de estos 8 años, es una herramienta que no está muy afilada. Vamos a utilizar esa metáfora. Con lo cual, lo que hay que hacer primero es arreglar el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene 4 problemas. Resumido, una ley de contratos horrible, esa la tenemos todos, pero un montón de cuellos de botella. Una cada vez más exigua plantilla municipal, problemas desde el punto de vista organizativo, con un organigrama, yo ahí tengo experiencia profesional, infumable. O sea, el organigrama del ayuntamiento, os invito a mirarlo en la página web, es horrible. Y luego uno nuevo que ha surgido este mandato, que es la informática. Entonces, lo importante es coger esas 4 cuestiones y arreglarlas. Y en Ciudadanos tenemos la receta. Otra cosa, ya digo, que sí, aquí podría extenderme, pero es que me como los 10 minutos. Así que, siguiente pregunta. La cuarta, ¿más impuestos o menos impuestos? ¿Por qué y para qué? Pues los impuestos, a ver, los impuestos sobre todo lo que han de ser es justos. Hemos de reconocer que los precios de los servicios básicos que tiene el ayuntamiento se han visto incrementados. Eso es una realidad. Con la inflación se han visto incrementados. Pero, a ver, lo que no podemos hacer en la administración, en mi opinión, es, dada nuestra capacidad, tener presupuestos con un porcentaje tan elevado de inversión. Porque no podemos con ella. No podemos con ella. Mira, hay ayuntamientos, los ayuntamientos vascos, que son ejemplo primero de riqueza, son generalmente ayuntamientos ricos, pero también son ayuntamientos que aplican, que tienen una buena ejecución de inversión, pero estamos hablando de que son un 20% de lo que aplican de inversión con respecto al total presupuesto. Y este año en Oviedo hemos metido un 25%. Cuando de ese 25%, históricamente, hemos estado solo pudiendo ejecutar un 19%. De ahí que yo lo que digo, cuando decía antes, es cuál es la prioridad, lo importante y lo urgente. Arreglar el ayuntamiento para mejorar esos porcentajes y para hacer inversiones de una manera más eficiente y más eficaz, visto lo que tenemos. Y sobre todo una cuestión, centrarnos en 5 o 6 inversiones importantes, hacerlas a lo largo del mandato, pero hacerlas. Aunque solo sean 5 inversiones, pero que sean estratégicas, importantes y bien escogidas. Perfecto. La 5, modernización de la administración municipal. Importantísimo. Es que, a ver, ahora antes no era un problema la informática en el ayuntamiento, y hoy lo es. Y lo es porque se ha hecho un nuevo contrato muy repartido en diferentes lotes. Cuando la informática, generalmente, cuando te la lleva una empresa desde un punto de vista, vamos a decir, global, siempre va a ser más eficiente. Antes lo teníamos, que la llevaba una empresa que se llamaba SAC, era lo que lo llevaba. Llega la nueva ley de contratos, tenemos que lotear y la informática se ha convertido en el ayuntamiento en un caos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mira, honestamente yo lo veo, resolver los contratos y hacer un nuevo pliego, que en el pliego no se lotee a la vista de todo esto, porque tú puedes no lotear un pliego cuando dices por qué no se tiene que lotear. Y la verdad es que durante todo este tiempo el contrato de informática ha sido un infierno. Y lo sigue siendo. 6, sobre el área metropolitana central. Posición y por qué. Totalmente a favor. A ver, y esto ya digo que a mí me ha costado bofetadas, incluso en la calle, hablar a favor de la... Bueno,
bofetadas metafóricas, no, nadie me ha agredido, pero sí sin increparme, por defender ya en el anterior mandato el área metropolitana, que por cierto nos hemos olvidado en este mandato del área metropolitana. ¿Qué cosa? A favor, y además Oviedo tiene que liderar el área metropolitana, porque pensar que, bueno, puede ser una teoría válida, que Oviedo tiene un cerco, estamos cercados, pero si estás en un cerco lo que tienes que hacer es romper el cerco y no encerrarte en el cerco, porque entonces mueres en el cerco. Entonces Oviedo lo que tiene que hacer es liderar el área metropolitana, porque el área metropolitana es el futuro de Asturias y Oviedo tiene que estar en ese futuro. La séptima, ¿qué proyecto defiende para La Vega? Pues mira, La Vega es un espacio enorme de oportunidad, pues para hacer de Oviedo una ciudad mejor y orientada al siglo XXI. Y sus usos pueden ser múltiples, tan grande es. Somos favorables a que se convierta, ya digo, en un espacio multiuso cultural, foco de atracción de empresas, pero ahí también diferimos en ciertos, vamos a decir, en cierta matraca que bueno, ciertos partidos y ciertas plataformas dicen que no quieren que no haya vivienda, ¿no? A ver, yo en la experiencia personal yo he visto lo que es casos como, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Cuando vivía en Barcelona, yo vivía en Sabadell y estaba ahí al lado. Y un espacio que no tiene viviendas no tiene vida. Y por la noche se convierten en sitios, pues bueno, totalmente, desiertos. Una ciudad tiene que tener vida en todas partes. Y para que haya vida tiene que haber vivienda. Eso es la realidad. Y a tener también en cuenta una cosa con respecto a La Vega, que no será una cuestión de la noche a la mañana. Es un espacio muy grande que pues habrá que desarrollar. ¿Y qué proyecto defiende para la Ciudad de la Justicia, el campus universitario del Cristo y la Ronda Norte? Pues la Ronda Norte, pues bueno, de entrada, con respecto a la justicia, en la Ciudad de la Justicia, el campus universitario, el proyecto que está en curso, nosotros siempre lo defendemos. O sea, que la Ciudad de la Justicia se traslade toda a Llamaquique y que ahí los espacios universitarios que hay se trasladen al Cristo de una vez. Pero ya de una vez, porque estamos ahí mandato tras mandato con el Cristo todavía ahí dando. Por lo menos sí empezarán a derribar los edificios que hay que tendrían que hacerse. Y con respecto a la Ronda Norte, yo es que la Ronda Norte creo que es una pantomima. Yo creo que es mentira, que no la quieren hacer, que nos están mareando. Entonces, bueno, pues déjennos de marear, díganos su verdadera voluntad de hacerla o no hacerla, y si la verdadera voluntad, que es la que yo creo que es no hacerla, pues buscar alternativas. Pero buscar alternativas en las cuales tanto Principado como la ciudad hagan, vamos a decir, proyecto conjunto. Es que, por ejemplo, la rotonda de Luis Oliver es un ejemplo muy bueno acerca de la capacidad que tenemos las administraciones para llegar a un acuerdo y dar una solución a los ciudadanos. La novena y la 10ª tienen algo que ver también con esta casa, con la Cámara. La novena es: ¿qué papel considera que tiene el Calatrava en la ciudad? ¿Ve las ferias como una posibilidad de su desarrollo? Y si es así, ¿entiende que la Cámara de Comercio de Oviedo puede tener un papel colaborativo? Hombre, pues todo sí. A ver, evidentemente. Es que, a ver, el Calatrava es un espacio por aprovechar, que por no aprovecharlo lo estamos convirtiendo en un problema cuando podría ser una oportunidad. Y de una oportunidad pasar a una fortaleza, pues eso es así. Y ahí, evidentemente, el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto y, evidentemente, siempre de la mano de la Cámara. Mano de la Cámara y de sus componentes, ¿no? Y la última, la Cámara, bueno, ha colaborado en la Mesa Grande de Licencias, en Oviedo Emprende, en otras cuestiones. En este caso, ¿qué proyectos e encomiendas daría el ayuntamiento a la Cámara? ¿Qué opinión, propuestas y compromisos? Bueno, a ver, yo en este aspecto ya digo que lo que funciona, pues continuar con ello. Lo que es mejorable, evidente mejorarse. Y ya digo, el ayuntamiento siempre ha de ir de la mano de los agentes económicos y, por lo tanto, la Cámara en este sentido pues tiene que estar ahí con nosotros sin ninguna duda. ¿Bueno? Pues muchas gracias. También me habéis pasado de 10 minutos. Bueno, no pasa nada. Vamos todavía. Eso es que sí, pero que en la hora, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, pues a partir de ahora se abren distintas preguntas, puede ser vía online o puede ser cualquiera de los asistentes. Hemos tenido representantes de comercio, representantes de TEA, de otro tipo de empresas, otras nos están siguiendo de manera
de manera online. Así que, bueno, pues adelante, a ver quién se anima a Luego voy a romper tener que irme, voy a ser el primero. Venga, Luego, adelante, adelante. José hablará de turismo. Yo quería pedirte, porque hemos coincidido en el Consejo Ciudadano, Ujú. que si llegas a ser alcalde, pongas orden en un tema que hablamos, el tema de las asociaciones de vecinos. Es decir, yo he sufrido contigo el sinsentido de que representantes que se dicen de la ciudad al final sean representantes en contra de la hostelería. Lo hemos hablado en el antiguo y siempre lo hemos dicho, decimos que es un tema que me toca contigo y que hemos compartido. Volver a hacer hincapié en esa necesidad que tenemos de que quien se erija en representación de los ciudadanos lo haga con números detrás. Es que yo estoy de acuerdo en que me pasa bien el Cristo, que si me quiso tomar Ramón del Fresno, que todavía sigo pensando, o sea, sigo preguntando cuántos vecinos tiene detrás y he querido también apuntar la situación y ha sido imposible. Por lo tanto, nosotros creemos que los vecinos son importantes, tienen que tener su prestación, pero igual que OTEA, nosotros decimos que sabe cuántos socios tiene detrás, va a ser lo mismo con los socios vecinos, porque muchas veces sentimos auténtica desprotección y tenemos que estar continuamente defendiéndonos contra gente que además creemos que no representa el sentir de la ciudad. Por lo tanto, bueno, el tema del turismo seguramente lo comenté José, pero yo como es un tema que hemos sufrido contigo, es decir, un poco, además el saber estar incluso en las reuniones, es decir, esa especie de enfrentamiento continuo, pues, que sepas que recalco por el viaje y constancia que es un tema que nos preocupa mucho. Sí, a ver, yo era concejal de distritos, eso quiere decir que, bueno, llevaba los distritos, bueno, en realidad solo llevaba 3 de los distritos de manera directa, y es cierto que, bueno, que a veces tienes que capear con, bueno, alguna actitud un poquito salida de tono, es cierto. Y es cierto que las asociaciones de vecinos, bueno, pues a veces tratan de apropiarse de una representatividad que al final, yo es lo que digo, la representatividad lo tenemos los cargos públicos. Somos los que al final tomamos lo que son las decisiones, con toda la responsabilidad. A las asociaciones de vecinos, hombre, pues conviene escucharla, ¿no? por también, evidentemente, una cuestión relativa a lo que es la participación, pero evidentemente, como te digo, hay que ser cauto a la hora de tomar decisiones basadas en, ya digo, los vecinos. Pero esto hablo como asociaciones de vecinos, pero también es totalmente aplicable a otro tipo de asociaciones, como por ejemplo son las AMPAs. Perdonad que haya hecho este salto, porque, pero las AMPAs, por ejemplo, a mí me pueden hacer una sugerencia, pero al final el que es soberano en un colegio es el director. Y el director es el que establece lo que son las prioridades y las necesidades, ¿no? Entonces, yo puedo escucharles, puedes ver, hombre, un poquitín la temperatura de lo que es su sentir, por así decir, pero también, claro, evidentemente, siendo conscientes de la representatividad que tienen, como también somos conscientes de la representatividad que tienen, pues, a las asociaciones profesionales, también colegios profesionales, etcétera, etcétera. Muy bien. Más preguntas. A ver, ¿quién se anima por ahí? Bueno, yo soy Nacho del Río, de Comercio de Oviedo, y hacer hincapié en 2 puntos fundamentales, o 3. Como bien decía, somos capital para lo bueno y para lo malo, ¿no? No sé qué tiene de malo, pero por si acaso hay que decirlo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Luego sí que te digo que tiene de malo. Vale. Entonces, para lo bueno, aquí muchos comerciantes vivimos no solo de los que viven en Oviedo, sino de gente de fuera. Hay que tener, para nosotros hay que tener mucho cuidado, porque sí queremos menos contaminación, sí queremos evolucionar, pero cuidado, ojo, con prohibir, con hacerlo todo con prohibición, con limitar, con quitar, sin planear bien las cosas, ¿no? Que eso nos quitaría bastante negocio, ¿no? Y la supervivencia del comercio pequeño, que es la que representamos, nos parece fundamental para dar vida a las ciudades, para dar alegría, para la seguridad, para tantas cosas que es importante el comercio, ¿no? Unos datos que vimos aquí el otro día, que los dimos, se calcula que dentro de 5 años el 30% de los comercios desaparecerán. Yo soy de los más jóvenes comerciantes, más jóvenes, hablando de los jóvenes, y yo en 10 años me jubilo. Entonces, me jubilo. No creo que me jubile, pero podría jubilar en 10 años. Y es un tema muy complicado, porque si algo diferencia a Oviedo de otras ciudades es cómo nos diferenciamos en el tipo de comercio que tenemos.
el sur y el norte de España no tienen nada que ver. Me encanta valorar mucho el norte, y dentro del norte Oviedo es de las capitales más importantes. Y lo vemos todos los días. Hablabas tú antes del turismo sanitario, hay una referencia que no sé si existe o no, pero la clínica Los Vega. Los Vega, cierto. No la dice, Nos trae a miles a la semana. Cierto. Y yo tengo muchas ventas de muchos clientes de toda España que nos vienen a comprar. Porque entre ojo y ojo, tienen 3 días aburridos que no hacen más que comprar en muchas tiendas. Y esos clientes son el mayor termómetro para que nos digan cómo estamos. Y la verdad es que la gente dice que en general, aparte de las confiderías, que es una auténtica maravilla, y así estamos como estamos, es el tema del buen comercio y la buena atención que tenemos. Y eso se puede perder si no hacemos una campaña, no se llama campaña, pero que tenemos que a los jóvenes inculcarles también las ventajas que tiene el comercio. Porque creo que es una alternativa buenísima. Creo que es una alternativa que es, aparte de ser buena para la ciudad, es bueno, como yo como comerciante estoy encantado. Tengo un negocio con, bueno, pues con tu flexibilidad horaria, con muchos problemas de dolores de cabeza, desde luego, pero no hay negocio, creo que no tenga su dolor de cabeza y sus problemas. Y creo que hay que intentar que los chavales lo vean como una opción de verdad. Y falta formación también, una formación muy específica. Y faltan muchas cosas, pero bueno, por ahí, por lo menos, por no alargarlo, es un poco lo que quería comentar. Sí. Hombre, es una realidad que ya casi nos hemos olvidado del hecho de la pandemia, ¿no? Como la pandemia para el comercio y para la hostelería, evidentemente, pero para el comercio supuso un golpe muy, muy fuerte. No solo por el cierre de los comercios, sino porque, claro, es que cambió la conducta del consumo de una manera radical. Algo que ya estaba en marcha, que era esas compras hechas, quiero decir, Amazon, hecho de manera evidente, ¿no? Ya estaba esa conducta empezando a comerse el comercio tradicional, pero la pandemia ya fue, en ese sentido, atroz porque cambió la conducta, no solo, ojo, ya no digo solo del comercio, ya al final ya casi no se va. Por ejemplo, porque la gente ya se ha habituado a las plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios conductuales evidentemente han afectado al comercio, y más particularmente, ya digo, al comercio que nos ocupa, al comercio de Oviedo. Entonces ahí, hombre, lo que has citado son cuestiones relativas a formación, ¿no? El inculcar en nuestros jóvenes ese espíritu emprendedor, pero orientado al tener una tienda, ¿no? Al tener un comercio. Y yo creo que eso que comentas, bueno, pues es un aspecto muy importante, que yo creo que hay también, el ayuntamiento, de la mano de la Cámara de Comercio, también podría tener lo que son sus iniciativas. Yo creo que a lo largo también de este ejercicio, bueno, pues se han hecho iniciativas por parte de la Concejalía de Economía y de Emprendimiento que también están muy bien, ¿no? Para promocionar lo que es el comercio en Oviedo. Pero bueno, esto nunca va a ser suficiente, más teniendo en cuenta las dificultades, ¿no? que estamos pasando. También hay otra cuestión, que son las grandes superficies, ¿no? Y cómo, bueno, yo esto siempre lo comento, como en Oviedo pues no se dejó hacer grandes superficies y de repente declararon el Parque Principado al lado, que eso, por ejemplo, para el comercio en la Corredoria fue matarlo. Digo, en el barrio de la Corredoria, porque la gente, bueno, pues tiende a ir al Intu, ahora no sé si es el Intu, tiende a ir ahí, y eso al comercio de la Corredoria lo decapitó, ¿no? Entonces, a ese respecto ya digo, por parte del ayuntamiento tendría que haber más atención a esas cuestiones, y si la Cámara de Comercio tiene alguna iniciativa al respecto, cuestiones formativas para jóvenes, etcétera, bueno, pues eso, pues el ayuntamiento tendría que estar ahí. Y siempre también, otra cosa, en manos del ayuntamiento, siempre facilitar en cuestiones de licencias de actividad el poder hacer nuevos facilitar la apertura de nuevos comercios, sobre todo, ahora que lo has mencionado, para gente joven.
Yo como matización un poco de esto, porque antes no se abordó exactamente como queríamos preguntar. Hace unos días leíamos la noticia de que el Corte Inglés cerraba en La Coruña. Uno de los dos. Bueno, uno de los dos, ¿no? Tenemos un tema que, y esto de cierta manera es un poco reproche, hace 4 años vinisteis aquí y nos prometisteis que el IBI para los ricos se iba a quitar y que se iba a poner como estaba. Pasaron 4 años y es verdad que se ha minorado, pero no se cumplió lo que se prometió hace 4 años. Y esto lo enlazo con el comercio porque, por ejemplo, el Corte Inglés de Oviedo, cuando empieza el año, tiene 2 impuestos que penalizan y ponen en duda su viabilidad de seguir en Asturias. Uno es el IBI mal denominado para ricos, porque lo que estás penalizando es el que encima da empleo y genera actividad y es un polo de atracción para Oviedo. Yo creo que todo el mundo reconoce que no sería el mismo Oviedo con Corte Inglés que sin Corte Inglés. Y además el efecto de radiación que genera el resto del comercio. Y luego el otro impuesto que es autonómico, que es el impuesto a las grandes superficies. En el fondo, al final, el enemigo, entre comillas, es el comercio electrónico y evidentemente el que esté generando actividad, da empleo, crea actividad en la ciudad, son, en este caso, el Corte Inglés. Entonces, bueno, era un poco en relación a eso, que si seguimos poniendo piedras en el camino, podemos un día encontrarnos con una desagradable sorpresa, como ahora mismo pasó en La Coruña, que uno de los dos se ha cerrado, y en una de estas, pues bueno, en Oviedo, que hay casi hay 2, realmente hay 2, pues mañana que pudiera decidirse que el Corte Inglés debería cerrar. Y bueno, creo que tenemos que reflexionar y sobre ese tema de, antes hablaste de los impuestos, pero bueno, por encontrarlo, el IBI de los ricos, se va a mantener la idea de que se vaya quitando, volviendo a como estaba, o es dejarlo como está, o es volver a lo que en su momento se impuso por parte del tripartito anterior. Yo comparto 2 cuestiones. Una, el mal llamarlo IBI de los ricos, porque bueno, eso era pues, un concepto populista que servía bueno, pues para que la medicina sentara mejor, ¿no? Como Mary Poppins, que decía con un poquito de azúcar, le llamamos el IBI de los ricos y esto. Entonces, a ver, es un IBI, a mi entender, que ha diferenciado a Oviedo para mal. Es decir, Oviedo fiscalmente no está solo. Oviedo fiscalmente tiene un entorno y esa diferenciación es negativa para Oviedo. No sé los motivos que particularmente la Concejalía de Economía haya tenido para mantenerlo o ir reduciéndolo paulatinamente y no quitarlo, pero mucho me temo, y no es una excusa, porque al fin y al cabo, es decir, no es una concejalía que ostentáramos en Ciudadanos, pero sí es cierto que desde el punto de vista fiscal también ha sido un varapalo lo que es el impuesto de transmisiones, ¿no? La declaración de la inconstitucionalidad de ese impuesto que ha reducido la recaudación del ayuntamiento y, por lo tanto, sus recursos propios. En todo caso, yo, aparte de que estaría o siempre sería favorable a que ese impuesto de transmisiones fuera erradicado o bonificado incluso a un 95-99% para casos de mortis causa, cuestiones que también afectan al comercio y a las empresas, pues también lo que somos partidarios de ese impuesto llamado para los ricos, ese IBI de los ricos, desapareciera de una manera definitiva. A lo mejor dentro de 4 años nos vienes a... Nos felicitas. Hace 4 años no lo grabamos, hoy queda grabado. Hoy queda grabado. Los que estuvimos aquí hace 4 años recordamos los que pasaron por aquí y se comprometieron, se gobernaban y quitaría ese impuesto. En todo caso, bueno, como tanto de memoria tenemos, pues pero eso me gusta, que es que las cosas que se prometen en campaña luego se cumplan. Y esa es una de las cuestiones que no se llevó a cabo. O sea, es verdad que se ha minorado. Cierto, pasaron muchas cosas, una pandemia, yo entiendo todas las circunstancias, pero era una promesa firme, me acuerdo, de algunos grupos que se presentaron en esta Cámara, que era un tema que afectaba al mundo empresarial, a veces son sedes de empresas, y al final lo que estás es penalizando
a lo mejor no merece la pena tener la sede de la empresa en Oviedo, y a lo mejor aquí es un municipio cercano. Sí. Y yo creo que todo el mundo me entiende. A ver si reflexionamos y nos damos cuenta que no podemos penalizar por vivir en Oviedo, ni estar en Oviedo, ¿no? Sí. Cuando lo que se tiene que hacer para liderar esa capitalidad es ser facilitador para que las empresas se asienten en Oviedo. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. En todo caso, ya te digo, no es excusa ni tal. Yo acepto todos los tirones de orejas, pero ya sabes que esa concejalía la llevaban nuestros socios. Venga, con manos verdes. Nacho, como esto está grabado y tal, esperemos no tener que tirar de cinta. Sí me gustaría saber qué posición vais a mantener en caso de que tengáis responsabilidades de gobierno o de Ciudadanos con el tema de las fiestas de San Mateo. Y lo centro muy en este tema porque me preocupa ante los últimos desvanes del ayuntamiento de pactos y no pactos entre unos y otros. No me gustaría, me gustaría saber cuál es el posicionamiento que tiene Ciudadanos cara a las fiestas de San Mateo para los próximos años o para este año en septiembre. A ver, vamos a ir por partes. Y esos aparentes desmanes que se ven no son tales. Quiero decir, la gente puede estar pensando que Ciudadanos está girando hacia un radicalismo porque es lo que están tratando de comunicar ciertas personas y que nos hemos hecho, pero la realidad no es así. Otra cosa es que lo que a nosotros nos interesa es que haya debate, pero vamos a centrarnos en la pregunta que me has hecho, que es el tema de San Mateo. San Mateo, en mi opinión, ha tenido fallos este año. Nosotros éramos partidarios y seguimos siendo partidarios del modelo en el cual no había chiringuitos políticos. Y eso se ha erradicado. También, ahora permitidme hacer una analogía o una metáfora, no sé cómo decirlo. Los chiringuitos políticos tenían secuestrados a los otros chiringuitos. Yo realicé una consulta al secretario del ayuntamiento en su momento, en el cual le pregunté directamente, oye, ¿podemos quitar los chiringuitos políticos? Y él, ¿qué dijo? Podéis quitar los chiringuitos políticos, no, pero tenéis que quitar todos, porque si solo quitáis unos, estaríais prevaricando. Entonces, en este sentido, yo creo que el gobierno de la ciudad fue valiente. Dijo, bueno, yo quiero quitar los chiringuitos políticos y voy a hacer otro tipo y otro modelo. Un modelo que desde el punto de vista del chiringuito nosotros respaldamos y lo vemos bien y lo vemos profesionalizado y mejor. Ahora bien, también hay que mejorar todo. Por ejemplo, los chiringuitos más espacio de conciertos en la Hería, yo creo que eso no computaba muy bien. Los conciertos terminaban a 1 hora y la gente que de los conciertos iba a los chiringuitos encontraba que los chiringuitos estaban cerrados. Una cuestión que luego se corrigió cambiando lo que son los horarios, pero eso generó molestias. Y lo que es peor, alimentó la protesta en contra de un modelo que tenía buena intención. Así pues, nosotros, ¿qué es lo que...? Bueno, nosotros, yo en su momento, ¿qué dije o qué propuse? Que los conciertos se hicieran en la plaza o en la zona de la Plaza de la Escandalera, que se hiciera a lo largo de los conciertos un corte de la calle Uría, ¿vale? Poniendo un escenario que por las mañanas pues, permitiera el tráfico, etcétera, etcétera, pero que sirviera para tener los conciertos en la zona de la Escandalera, donde está la bandera, más lo que es la calle Uría, y eso propiciaría que después de terminar el concierto la gente tuviera los chiringuitos al lado, como se hacía en lo que es la catedral. Lo que pasa es que la catedral, claro, ahí estás deteriorando uno de los monumentos más importantes de Asturias. Bueno, discrepo en eso. Hay muchos monumentos en España, hay muchos conciertos en muchas plazas y no se cayó todavía ninguno por poner una orquesta enfrente. No creo que... Pero reconocerás conmigo, José Luis, que pero que poniéndolo en una escandalera te libras de discrepancia. No, estoy de acuerdo, pero con una orquesta delante de la catedral recibió muchos cañonazos y aguantó y iba a aguantar más. Y por acabar con este tema,
si tenéis capacidad de influencia tal, es muy fácil. Los conciertos acabando a las 11 de la noche. Si el concierto empieza a las 8 de la tarde y acaba a las 11 de la noche, que son 3 horas, este tema de los horarios está bien. Y a veces las soluciones son tan fáciles como eso que comentas. Sí decirte que, por mi parte, esa idea que aporté yo dentro del equipo de gobierno, bueno, parece que la han cogido con cierta simpatía. Y, por cierto, hay otra cuestión que yo siempre he pensado, que es ¿por qué hacemos el chupinazo en el ayuntamiento cuando es una plaza tan cerrada, es un lugar tan estrecho, que no invita a la participación? Si coges y haces vamos a decir, un evento de chupinazo de las fiestas de San Mateo, igual que se hizo el encendido de luces, más gente irá, menos abucheos y menos gente tocando el silbato y pues más gente disfrutando. Bueno, perdona, solo un segundo. Eso es muy bien para la hostelería. A mí me cierra Oviedo a las 6 de la tarde la plaza de la Escandalera y prendo fuego al ayuntamiento. Eso no quede grabado, por favor. Lo entiendo. Es la arteria de entrada y salida de Oviedo. Con dificultades y se nos van a participar todos mañana. Entonces, hay mil soluciones que hablamos de subterráneos, pero mientras eso no se haga, como nos cortéis, bueno, que estudies hay estudios y se ve gente grabando de cuántos coches pasan, cuántos no pasan. Como se quite eso, a nosotros por el comercio nos hundes. Porque pasa la tarde de Rey, la tarde se está convirtiendo en una tarde muy mala de ventas, porque se cierra Oviedo con vallas cuando no se cierran muchos sitios, pero en Oviedo se cierra todo con vallas. Y eso hace que por la tarde la gente no venga a Oviedo a comprar. Entonces, bueno, hay que tener un equilibrio entre todas las cosas. Hombre, evidentemente. Pero bueno, no, pero independientemente de eso, hombre. Hay que cerrarse después del cierre de los comercios. Claro, no, exacto. A partir de las 8:30 es lo que te da gana. Bueno, por eso yo creo que se puede usar. Ahí está, un encaje. No, antes José Luis lo puso ahí. Estamos acabando. Voy a hacerte una última pregunta y luego dejarte una última, si quieres hacer alguna una afirmación final. Vamos a hacer un escenario, 28 de mayo. Bueno, resulta, la divina providencia dice que Ciudadanos saca representación en el ayuntamiento y ese voto de Ciudadanos es clave para formar el futuro gobierno. ¿Cuál es la posición que mantendrá Ciudadanos? ¿Cuáles serían, pues eso, las prioridades? Vamos a resumir 2 o 3 prioridades. Y si entraría en gobierno, ¿cómo afrontaría esa responsabilidad? Que el destino le lleve a que en un momento dado pues pueda ocurrir que sea clave para conformar ese futuro tipo de gobierno. Sí. Bueno, una pregunta fácil. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántas representaciones? No, bueno, incluso imagínate, ¿no? Que nos hacen un Venceslao, ¿no? O sea, que vas tú para allá, vamos con 1 o con 2, y de repente nos hacen un Venceslao y Luis Pacho es el alcalde, ¿no? Bueno, cosas como la de Venceslao, vamos un poco... Política todo es posible. Todo es posible, pero hay cosas que son poco probables. A ver, lo primero, antes comentaba Marcos el tema de qué expectativas tenéis. Hombre, nosotros tenemos la expectativa de obtener representación. Si sacamos 1, fenomenal. Si sacamos 2, ya, vamos, tremendo. Es cierto que la situación del partido está complicada, pero bueno, en lo municipal las cosas pueden ser un tanto diferentes. Y Ciudadanos tenemos vocación de gobernar. O sea, hemos gobernado durante 4 años y por lo tanto nosotros estaríamos abiertos a pactar. ¿A pactar con quién? Pues esto lo decía Albert Rivera. No, Ciudadanos no es con quién pactas, es para qué pactas. Y evidentemente nosotros ya creo que hemos aprendido la lección de a veces de cómo hay que negociar ciertas cosas y cómo hay que hacerlo, ¿no? Y yo lo digo honestamente, si entrara en un gobierno, si entráramos en Ciudadanos en otro gobierno, lo haríamos con la misma vocación que hemos tenido, que es la de trabajar sin aspavientos, porque el recuerdo tripartito fue francamente malo, todo el gobierno era noticia. Hay que trabajar. Y a mí lo que me gustaría es que se entrara en conciencia por parte del, vamos a decir, que tomara la iniciativa de gobernar con Ciudadanos, de lo que yo he dicho, que es que el ayuntamiento hay que arreglarlo. Que el ayuntamiento
no podemos estar pensando que vamos a sacar a golpe de intención y golpe encima de la mesa más de un 20% de ejecución de la inversión sin hacer nada. Por lo tanto, hombre, si alguien me viene con un espíritu gestor, pero gestor de verdad, para arreglar el ayuntamiento, yo seré muy proclive a negociar con esa opción. Sin más. Sea que sea, porque Ciudadanos también nace con esa vocación, ¿eh? Bueno, pues, ¿quieres decir algo más? Nada, por mi parte, agradeceros la invitación, Cámara de Comercio, a ti, Carlos. Sí quería hacer una pequeña reflexión, que es que, bueno, a ver, yo he formado parte durante 4 años del gobierno de la ciudad y oye, no voy a renegar de ello. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado y, bueno, las cuitas políticas que podemos tener, pues seguramente os importan poco, como probablemente a toda la ciudadanía. Que los políticos estemos tirándonos los trastos a la cabeza, la verdad, bueno, pues es algo que a la gente ni lo ve bien ni lo valora. Lo que sí que quiero destacar es, a lo largo de estos 4 años, es bueno, pues lo que ha sido Ciudadanos y lo que ha aportado en el seno del gobierno, que ha sido estabilidad, que ha sido profesionalidad y que estoy seguro, y eso espero, de que sigamos siendo decisivos. Reitero el agradecimiento a la Cámara, a los presentes, por haber acudido y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy bien, vamos por finalizar.